Si tenés poco tiempo libre y vivís encerrado estudiando, te quiero contar las 3 cosas que yo hago en la clase para maximizar mi tiempo libre una vez que salgo. La primera es delegar tu memoria a un segundo cerebro. La segunda, aprender mientras el resto copia. Y la tercera, ignorar al profesor en clase. Y al final, te quiero contar cómo puedes aplicar todo esto hoy para que apenas termine el video ya puedas empezar a sacarle el máximo provecho a cada uno de los puntos, y con los sistemas y recursos que te voy a regalar te va a ser todavía más fácil implementar toda esta información y sacarle aún más ventaja a aquel que no la aplica. Entonces, para ir al primer punto, delegar tu memoria a un segundo cerebro. Vos lo que tenés que recordar es que el cerebro no está hecho para almacenar información, no está hecho para absorber información, retenerla, clasificarla. Fue hecho y evolucionó para crear, imaginar, idear, pensar, pero no almacenar. Entonces, lo que vos haces con todos los archivos que pasan por los grupos, PDFs, archivos, documentos en general, los guardás digitalmente. ¿Cómo los guardás? Y seguramente de una manera desordenada, que no está sistematizada. Seguramente en un grupo de WhatsApp con vos mismo donde está todo tirado, o en un Drive donde tenés todas las cosas pero desordenadas y nunca puedes encontrar nada. Y así se te va a dificultar muchísimo más acceder a toda esta información e incluso perderla muchas veces, lo que te va a costar quizá puntos importantes en un examen, mucho tiempo a la hora de estudiar y otras complicaciones que tenés que aprender a evitar para poder facilitarte en general toda la carrera a futuro. ¿Cuál es la solución para todo esto? Armar un sistema centralizado de almacenamiento de información, tu segundo cerebro, que no tiene por qué ser exclusivamente relacionado a áreas académicas. Puede ser tanto para la universidad, que es para lo que más te lo recomiendo, pero también para cualquier otra área de tu vida, ya sea que vos querés, no sé, recordar los libros que leíste y qué te parecieron y escribir reseñas, o del gimnasio, guardar tus rutinas, o de cualquier otra cosa, podés almacenarlo en un mismo lugar, junto con toda esta información de tu carrera, para que te sea más fácil acceder no solo a la información de la universidad, sino de toda tu vida en general. Por eso te quiero poner 2 ejemplos que capaz te sirven bastante. Primero, fue cómo yo lo implementé. Yo usaba Notion, que es una aplicación para crear documentos, listas, prácticamente todo lo que quieras almacenar, lo podés almacenar acá, que es prácticamente como un Google Docs, pero infinito, donde puedes crear páginas y subpáginas de diferentes temas. Como yo lo había hecho, era creando una página distinta para cada área de mi vida y sobre todo una para cada materia que yo cursé el año pasado, donde podía, sin ninguna complicación, ni plantillas complejas, ni base de datos, ni nada raro, guardar qué materia cursaba, en qué horarios, con qué profesor, cuál era su mail, cuáles eran los libros de la cátedra, cuáles eran mis apuntes, los archivos que iban pasando por los grupos. Entonces, con tomarme un minuto para guardarlo en Notion, cada vez que lo pasaban por un grupo de WhatsApp o que yo me enteraba que existía X archivo, lo tenía todo ordenado, bien almacenado, no se me iba a perder y podía acceder muchísimo más fácil a esa información. Y ya que estaba, yo venía haciendo esto antes, pero con todo el resto de áreas de mi vida, tanto para almacenar, no sé, rutinas de gimnasio, o una dieta que quería probar, o cualquier otra cosa que yo quería guardar, tenía todo centralizado, y no solo lo académico, sino de cualquier otra cosa que a mí me interesara guardar. Un ejemplo de alguien muy importante que aplicaba lo parecido era Leonardo da Vinci. En sus famosos códices, lo que él hacía era guardar información de todo tipo de áreas de la ciencia, o sea, desde física, biología, astronomía y todas las cosas que él le apasionaba investigar, las almacenaba porque él sabía que en algún momento, si él quería aprender otra cosa, quizá les era útil esa información y también era muy útil para enseñarla a sus discípulos o a cualquier otra persona de manera centralizada en una serie de enciclopedias donde él guardaba todo lo que descubría, todo lo que aprendía y todo lo que quería inventar o descubrir sobre, como dije antes, biología, astronomía, física o cualquier tipo de invento que, como el tipo era un genio en muchísimas áreas, tenía tanto expertise que era necesario almacenarlo en algún lado porque él de por sí solo no iba a poder memorizarlo por tan genio que fuera. Entonces, ¿cómo puedes aplicarlo de manera tangible? Simplemente separa en Notion páginas dedicadas para cada materia que curses. Si tenés 7 materias, creas 7 páginas, le pones el nombre de la materia y sin hacer, como dije antes, nada complejo, ninguna base de datos, nada raro, simplemente escribís el mail del profesor cuando te lo pase, del ayudante de cátedra, el nombre del profesor, no sé, los horarios que tenés para no olvidarte, pasás los archivos de la cátedra, los guardás ahí, o si tus apuntes lo haces de manera digital, o si lo haces incluso escrito, podés escanearlos y subirlos ahí. Entonces tenés todo centralizado, bien organizado y de fácil acceso para cuando lo necesites. O sea, tan simple como lo que dije, crear una página para cada materia e irlo actualizando con el tiempo. No tiene que ser nada complejo ni nada raro como puedes ver quizá en YouTube, que hacen cosas muy complicadas que al final terminan entorpeciendo más el simple hecho de que no tiene que ser ni bonito ni súper útil, solamente un lugar donde almacenar de forma organizada todos tus documentos. Que podrías hacer lo mismo en un Google Docs, o sea, sería lo mismo.
La ventaja de Notion es que es mucho más fácil navegar entre páginas y guardar otro tipo de cosas que quizá en un documento de Google tenés que cerrar, abrir otro, es lineal, no puedes hacer tantas cosas, no tenés tantos artefactos para distinguir cada tipo de, no sé, de documento, tarea. Entonces, recomiendo Notion por eso y te animo a que aprendas y lo sepas usar, pero no tiene por qué ser exprimido al máximo y usar todas sus funcionalidades que suelen ser bastante complejas y que, por experiencia propia te digo, que terminan entorpeciendo más que ayudando, sobre todo en el contexto de un estudiante que no tiene que almacenar grandes bases de datos o información compleja, sino simplemente guardar un par de PDFs, un par de libros y hasta ahí. Entonces, tenés dos opciones. Lo que hace el estudiante mediocre, que es no guardar los archivos importantes, o si los hace, hacerlo de forma desordenada. ¿Qué termina pasando? Primero, perdés un montón de tiempo buscándolos si es que los encontrás, porque tenés un gran riesgo de perder archivos importantes o de versiones de archivos específicas que quizá después, si no lo pasan por WhatsApp de vuelta, si no lo encontrás, si el archivo ya no existe, si lo borraron, no tenés manera de acceder de vuelta y quizá perdés no solo tiempo, sino quizá puntos en un examen por no haber podido estudiar de la mejor fuente ni de la manera más rápida. Y además que eso da muchísima fatiga de gestión, que con lo que me refiero es básicamente ponerte a buscar cada archivo, ponerte a traerlo de vuelta cada vez que lo necesitas, perderlo de vuelta. Entonces, es tan fácil como invertir un poco de tiempo cada vez que tenés un archivo nuevo o que te llega una nueva data, guardarlo donde tiene que ir y olvidarte y hacerlo mucho más fácil para la próxima vez que lo necesites. La segunda opción es precisamente eso, lo que hace el estudiante eficiente, que es usar un segundo cerebro para centralizar todas las áreas de su vida, o por lo menos la académica como más esencial. Acá tenés una imagen de cómo se podría ver una plantilla similar en tu caso, un poco decorada, pero no tiene por qué ser nada lindo. Esta es la de que está en la plantilla del kit en la descripción. Y como dije antes, vas a encontrar todo más fácil, todo rápido, no se va a perder nada. Siempre vas a tener todo a mano y no perdés ni tiempo, ni energía, ni fatiga en pensar dónde estaba este archivo, si lo encontrás, si lo borraron, si no está disponible. Entonces es mucho más fácil, mucho más eficiente y te va a beneficiar, sobre todo en el largo plazo, con la cantidad de tiempo que recuperás y de claridad mental que te da saber que puedes acceder a todo lo que alguna vez te va a hacer falta de manera rápida, sencilla y que te quede ahí para siempre. Que incluso quizá si un amigo después lo necesita o querés compartírselo a alguien, es tan fácil como compartir un clic y tenés todo al alcance de cualquiera que se lo quieras compartir. El segundo punto es aprender mientras el resto copia. ¿Y a qué me refiero con eso? Que ir solo a copiar lo que escribe el profe en el pizarrón y simplemente hacer una fotocopiadora, como si le sacaras una foto y lo escribieras en tu cuaderno, es desperdiciar las horas de cursada. Es desperdiciar decenas de horas que vos podrías estar aprendiendo y no solamente copiando y sacándole fotos con la cabeza y con el cuaderno al pizarrón. Porque con esa lógica es lo mismo que sacarle una foto pero tenerlo en el cuaderno. No estás de manera activa absorbiendo la información. Cuando vos, como digo, tomás las clases de manera pasiva, lo que estás haciendo, como dice el dicho, es que te entre por un oído y te salga por el otro. No te estás aprovechando del mecanismo que usa el cerebro para retener información, que es sencilla y llanamente usarla de manera activa. Sacarla de tu cabeza, no solamente absorber y absorber sin un sentido y sin un fin. Entonces, ¿cómo pones en práctica esto que digo de el aprendizaje activo cuando estás en clase? Es tomarla de manera consciente e intencional, precisamente de esta manera, de forma activa, no de manera pasiva, solamente absorbiendo información sin cuestionar, sin preguntar, sin razonar. Para que te sea más fácil entenderlo, te quiero poner dos ejemplos. Lo que yo hacía al principio, y que me había servido más o menos en la secundaria porque era mucho más fácil, era simplemente copiar por copiar. O sea, había materias, por ejemplo, esta foto es de análisis matemático 1, donde la profesora copiaba muchísimas fórmulas, demostraciones, y yo por querer copiar todo, copiaba rápido, sin prestar atención, sin escuchar, y después yo digo, bueno, mientras lo tengo en el cuaderno, después lo voy a entender. ¿Qué me pasaba? Que después no entendía nada. Esta foto, me acuerdo patente de este día que estaba haciendo una demostración mucho más larga, en la foto se ve solamente una parte, no había entendido absolutamente nada, solamente lo copié, y es más, eso que saqué la foto, ni llegué a terminar de copiarlo, por eso le saqué la foto. Yo no soy partidario de sacar fotos y después copiarlo, porque al final nunca lo terminas copiando. Entonces, o lo copio en clase, o yo sé que no lo voy a copiar. Y eso le saqué foto porque ya no llegaba a copiar y aún así no había escuchado nada. Después yo llegué a mi casa, me puse a copiar esto, y no entendía nada. O sea, yo tenía todo escrito, el paso a paso, y no había entendido nada porque no presté atención a lo que habían explicado. Un ejemplo de lo que sí hay que hacer, y no lo que hacía yo, es lo que hacía Kobe Bryant. ¿Por qué era uno de los futbolistas? Qué pelotudo. ¿Por qué fue uno de los basquetbolistas más exitosos de la historia? Porque tenía esta dedicación, esta pasión
a trabajar y a exigirse y a hacer las cosas de manera intencional y consciente. Y pasando al análisis de repeticiones y al entrenamiento por estudio de jugadas, de videos, de mirar partidos, lo que le diferenciaba a él, como dijo en muchas entrevistas, es que él de verdad prestaba atención, analizaba, anotaba, analizaba las jugadas, sus errores, sus aciertos y todo lo que sus compañeros hacían bien y mal, no solo lo suyo. Entonces, esta obsesión por aprender de forma activa y no simplemente mirar las repeticiones como tenían la obligación de hacer todo el equipo, sino de tomárselo personal e incluso mirarlas por su cuenta, en su casa, mientras estaba de viaje para los partidos, y anotar y mejorar cómo podía hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, ¿cómo se vería esto de forma práctica? Sería básicamente convertir la clase en estudio real, donde no solamente absorbes información porque sí, la pasás al cuaderno, sino donde aprendés y aprendés de verdad. Y esto, aunque suena obvio que vos vas a clases a aprender, muchas veces, como me pasó a mí, quizás es tu caso también, al final vas más para escuchar y copiar que aprender, porque suele ser tanta la información y no estás acostumbrado a hacerlo de esta manera, que al final terminas no aprendiendo y terminas yendo a clase a ver qué temas te dan y terminas aprendiendo en tu casa. La idea, la situación ideal, evitar esto lo máximo posible y aprender precisamente en clase. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Copiar solo lo importante, no todo lo que escribe el profe, anotar con un color diferente tus aclaraciones y hacer al profe, como yo digo, un aliado, interactuar con él, preguntarle. No es hablar con él por hablar para que vos le caigas bien, sino aprovecharlo, aprovechar que tenés un experto en la materia, un experto en el tema, que te van a evaluar enfrente tuyo, para sacarte todas las dudas, aprender cómo quiere él que vos respondas al examen, porque muchas veces vos vas a aprender, pero también tenés que aprobar y muchas veces los profes quieren que respondas, quieren que resuelvas de una manera en específico, y si vos no interactúas con el profe, no preguntas, no prestas atención, no vas a saber cómo hacerlo. Entonces, ¿qué opciones tenés? Primero, lo que hace un estudiante mediocre, que es tomar la clase de forma pasiva, que era lo que me pasaba a mí antes y que luché un montón por dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque terminás con apuntes malos, llenos de relleno y que al final ni entendés. Tenés una baja retención de los temas porque no aprovechás la clase como un momento, como dije antes, para aprender, sino que simplemente absorbés información que no retenés y que no llegás a comprender del todo. Y además, que si haces eso, que solamente escuchás y escuchás, nunca vas a tener dudas, nunca vas a cuestionar, nunca vas a preguntar y el profe no te llega a conocer y vos no llegas a conocerlo a él, cómo evalúa y cómo quiere que aprendas el tema. Porque no te olvides que él es el experto, que él es el que te toma y que al final, te gusta o no, tenés que jugar a su juego, a la manera que él quiere que respondas y a la manera que él quiere que vos respondas a todas las evaluaciones. La segunda opción es hacer, como un estudiante eficiente, tomar las clases de manera activa, prestando atención de manera consciente e intencional, haciendo apuntes concisos, bien hechos, y para esto hay que prestar atención para saber distinguir qué es relleno, qué no, qué tenés que aclarar, qué ya sabes que no hace falta anotar, cosa que te va a dar una alta retención de todo lo que aprendas porque lo vas a estar cuestionando, aprendiendo, racionalizando, y el profe, al escuchar que vos tenés dudas, que le cuestionás, que le preguntás cosas, que le debatís en otras, o que simplemente prestás atención en clase, después es mucho más propenso a ayudarte en un examen, a tirarte algún pase quizá cuando no sabes algo, o darte algún recurso, o explicarte de mejor manera porque sabe que vos estás involucrado en la clase, que te interesa, y sobre todo, que aprendés. Y ahora pasando al tercer punto, que es ignorar al profesor en clase. Y esto puede sonar muy raro, pero muchas veces ignorar al profesor es lo mejor que podés hacer. Y por un solo motivo muy específico, que es el coste de oportunidad de estar en clase. Si no sabés lo que es el coste de oportunidad, es básicamente qué cosas que perdés, qué oportunidades dejás pasar por estar haciendo X cosas. Dicho de manera muy criolla. O sea, cuando vos estás en clase, si bien vos estás haciendo algo productivo, porque no estás ni durmiendo, ni viendo tele, sino que estás en la universidad, estudiando, aprendiendo, a su vez no estás haciendo otras cosas que quizás son aún más productivas. Muchas veces no estás aprovechando del todo la clase. Si bien estás en la universidad, estás enfrente del profesor, no estás aprendiendo. Y no siempre por culpa tuya, sino porque el profesor o no está explicando, o lo que explica ya entendiste, o por mil otros motivos que seguramente se te van a ir ocurriendo, que vos estás sentado en clase, enfrente del profesor, y no estás aprendiendo nada. Estás literalmente despreciando el tiempo que te tomaste para ir hasta allá, estás ahí. Entonces, ¿cuál es la idea con todo esto? Tener la mentalidad de que mi trabajo termine en el momento que salgo del aula. Si vos vas con esa mentalidad de decir, quiero hacer todo en clase, quiero aprender lo máximo posible, quiero aprovechar al máximo cada minuto que yo esté en la universidad, vas a maximizar el tiempo libre que tenés después para o estudiar más si hace falta o hacer cualquier otra cosa que vos quieras. Para que te des un ejemplo de cómo aplicar esto, a mí lo que me pasaba era que yo iba a clase y en todos estos momentos que te digo de decir, el profe se distrae, se pone a contar cualquier anécdota, o por ejemplo, si hay una materia de primer año que un tema vos ya viste en la secundaria, ya lo sabes, prestás atención porque sí, y en vez de usar ese tiempo productivamente me ponía a viciar, me ponía a jugar al Clash of Clans y no hacía otra cosa porque
ni siquiera estaba tan entretenido, o sea, ni siquiera lo juego, tengo la aldea así nomás, pero no tenía otra cosa que hacer, porque ese tema ya lo sabía, el profe no explicaba, llegaba tarde, se iba temprano, en todos esos tiempos muertos, ¿qué hacía? O charlaba o viciaba, o sea, no había otro. Pero ¿qué tenés que hacer en realidad? ¿Y cuál es un gran ejemplo de esto? Mark Zuckerberg. Lo que él hacía cuando estaba en Harvard era básicamente llevarse 2 cuadernos, uno para prestar atención a clase y otro para anotar ideas para Facebook, para su interfaz y para todo lo que requería el desarrollo temprano de la aplicación. Él muchas veces lo hacía en clase, porque no podía darse el lujo de faltar, pero tampoco podía dejar de trabajar en eso o tenía muchas responsabilidades que no podía aplazar para fuera de la clase. Incluso muchas veces contó que hasta faltaba clase para poder trabajar más horas en Facebook, que no es lo que te quiero incitar específicamente, pero tampoco es una mala opción decir no ir a clase para, si vos sabés que lo vas a hacer, aprovechar mejor ese tiempo para a veces descansar y muchas otras veces estudiar otros temas o hacer otras actividades que vos sabés que en ese momento en clase no va a ser tan productivo como vos haciendo esta otra cosa que es fuera de la universidad. Pero yendo a un punto más práctico, es básicamente tener tiempo muerto activo. ¿Para qué? Para adelantar, para resumir o para resolver. Adelantar otras unidades, resumir, no sé, cualquier otra materia o adelantar y resolver ejercicios. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, estos son algunos ejemplos, estoy seguro que a vos se te ocurrieron muchos más mientras te cuento todo esto, el profesor solamente lee la presentación. O sea, es como que vos lo leyeras en tu casa. Entonces, no tiene tanto sentido que vos prestes mucha atención, sino que quizá escuchás por encima y mientras adelantás otra cosa o haces algo más útil porque sabes que este profe habla lento, solamente lee y la materia ni siquiera es tan difícil, por poner un ejemplo. El profe va lento o ya entendiste ese tema, como dije antes, si estás en primer año, quizá hay un tema que ya viste en la secundaria, o este tema ya lo viste porque lo adelantaste antes, o por X motivo no te está sirviendo la explicación, podés hacer lo mismo. O cuando esto pasa mucho, el profe llega tarde, se va temprano, o se pone a hablar de cualquier cosa, lo llaman, que no suele ser el caso con todos los profes, pero hay unos que son muy colgados, y bueno, en todos esos tiempos muertos, si no vas a, no sé, hablar o hacer algo quizá más productivo, en vez de ponerte a scrollear en Instagram o a jugar como hacía yo con el celular, te puedes poner a adelantar materias, a resolver ejercicios y en general a quitarte el trabajo que igualmente ibas a tener que hacer en tu casa. Entonces es lo mejor que puedes hacer. Y muchas veces pasa que incluso, como dice el último punto, aunque vos tengas que prestar atención a esa clase porque no entendés el tema, porque es relevante, quizá al día siguiente rendís. O sea, quizá yo estoy en una materia y al día siguiente rindo álgebra. Y lamentablemente, aunque me gustaría prestar atención, yo sé que no es tan importante como el examen de mañana. Y prefiero hacer ejercicios de álgebra en clase para después, a la tarde, poder hacer aún más ejercicios y llegar mejor al examen. Y esa clase, bueno, el fin de semana la recupero o más adelante, pero tener un orden consciente de prioridades y decir qué es lo mejor que puedo hacer con mi tiempo ahora mismo, aunque esté en clase. O sea, no por estar en clase, disociarte y olvidarte que vos sos dueño de lo que haces en cada momento. Podés prestar atención o no, podés anotar o no, podés resolver o no, podés resumir o no, podés hacer cualquier cosa. Y muchas veces lo mejor es adelantar otras materias o adelantar esa misma materia a otras unidades o ver unidades pasadas que quizá no te quedaron tan claro y aprovechar que tenés el profe adelante para preguntarle no sobre lo que está explicando ahora, sino sobre algo futuro o sobre una unidad que ya vieron y que a vos no te quedó tan claro en un aspecto en particular. Entonces, ¿cuáles serían las dos opciones? Lo que hace el estudiante mediocre, que es atender al profesor porque sí, o se pone a comer, o le entra por un oído, le sale por el otro y no presta atención de verdad, o se pone a usar el celular, que era lo que me pasa a mí, lo que me pasa a muchos amigos, y lo que haces por inercia porque es lo más cómodo y porque ni siquiera tenés algo productivo que se te haya ocurrido para hacer. ¿Qué va a pasar? Vas a desaprovechar muchas horas de cursada a lo largo del año, más si tenés cursás, por ejemplo, como me pasaba a mí, 5 horas más o menos todos los días, estás perdiendo quizás la mitad o un tercio de eso que no estás exclusivamente ni tomando apuntes ni escuchando, estás con el celular o charlando o haciendo algo que quizás no te conviene porque a la tarde vas a tener que recuperar ese trabajo. Es más aburrido porque ni siquiera es que te divertís scrolleando o jugando a los jueguitos porque ni siquiera tenés otra cosa que hacer en clase. No es que estás en tu casa, bueno, te puedes echar bien a ver una película, no, o sea, estás con el celular scrolleando sin sonido o viendo cualquier cosa porque no sabes qué hacer y es más entretenido que mirar el techo. Y como vengo repitiendo, como dice el último punto, tenés que hacerlo igualmente después. O sea, de nada te sirve ponerte a hacer algo sabiendo que tenés cosas pendientes, tenés que resolver estos ejercicios de física para practicar y que si no lo haces ahora, lo vas a hacer en tu casa y puedes aprovechar que estás en la facu para hacerlo en un ambiente mucho más tranquilo y que menos distracciones para aprovecharlo mejor. Y que eso sería la otra opción, lo que hace el estudiante eficiente, con respeto y sin molestar, ignorar al profesor. Muchas veces me pasó que yo estaba sentado casi en primera fila, el profe me podía ver y veía que yo no estaba con su materia, pero muchas veces no me dijo nada. Las veces que sí me dijeron algo, con respeto, yo seguí haciendo lo mío, o sea, no le daba mucha bola, escuchaba de fondo, pero nunca molestando, nunca charlando, o sea, siempre con respeto, pero bueno, haciendo lo que más me convenía a mí en ese momento.
Y si yo pensaba que era hacer otra cosa que no prestar atención en clase, y bueno, simplemente lo hacía. Así podía aprovechar cada hora dentro de la universidad, cada minuto. Era mucho más entretenido porque siempre estaba haciendo algo que me convenía, o que por lo menos era más productivo que mirar el techo o el celular. Y tenía tiempo libre al salir. Tenía literalmente, como dice la imagen, tiempo libre gratis. Porque esas tareas, esos ejercicios, los iba a tener que resolver igualmente en mi casa. Entonces, preferiblemente, los resuelvo en clase cuando tengo algún huequito. Y así de a poco me voy quitando trabajo que tenía que hacer en mi casa después. Entonces, antes de seguir, si tu objetivo es estudiar la mitad de tiempo y sacarte mucho mejores notas, si quieres resultados lo antes posible, te invito a que te fijes el primer link de la descripción, el protocolo exacto que a mí me ayudó a conseguir todo eso y que estoy seguro que si te fijas te va a ayudar un montón y te puede servir muchísimo. Entonces, ahora sí, para terminar, ¿cómo aplicar todo esto hoy? Primero, crea tu segundo cerebro en Notion. ¿Qué tenés que hacer? Primero, si no tenés una cuenta, creártela, instalarte la app en el celular también para tenerlo a mano en cualquier momento y solamente crear páginas separadas para cada materia o usar la plantilla en la descripción donde ya está hecho y solamente es cuestión de cambiarle los nombres o agregar una extra. Te quedaría algo como esto, quizá un poco menos organizado, quizá un poco más organizado, como a vos te quede más cómodo, y es cuestión de empezar a usarla, mantenerlo actualizado y si en un futuro te animas, expandirlo al resto de áreas de tu vida para tener un sistema centralizado de almacenamiento de lo que se te cante a vos, de libros, de deportes, de hobbies, de cualquier cosa, y entonces te va a ser mucho más cómodo acceder a cualquier información de cualquier proyecto, de cualquier materia, mucho más fácil. Segundo, prepara tu próxima clase efectiva. Primero, para tomar la clase de manera activa, te recomiendo mucho separar un color con el que hacer anotaciones y aclaraciones. Si vos escribís con negro, quizá con rojo, con verde, con azul, tener esa lapicera separada para vos hacer anotaciones propias de cómo resolver el ejercicio, de qué entendiste vos, de qué buscar en tu casa. Quizá están explicando un concepto y no lo entendiste, anotás al margen, buscar en YouTube X concepto, o resolver de tal manera, o mejor hacerlo en este orden. Entonces, vos te obligás a entender el tema, a prestar atención para poder hacer esas aclaraciones, que son al final cómo vos entendiste el tema, cómo lo vas a resolver, y cómo vos te puedes ayudar a que después en casa, cuando lo leas, o cuando haya pasado un tiempo y tenés que estudiar para ese examen, te sea mucho más fácil aprenderlo, entenderlo, razonarlo de vuelta rápido, como si tuvieras al profe ahí, para poder aprenderlo muchísimo más rápido. Segundo, participa en clase, interactúa con el profesor, y no tanto por el hecho de interactuar para que te vean, que también, sino porque el hecho de que vos seas capaz de preguntar algo es porque estás prestando atención, estás razonando, estás interpretando la información y algo no te termina de cerrar porque estás haciendo ese esfuerzo consciente por entenderla. Por eso, si vos haces preguntas, es un síntoma de que estás prestando atención, atendiendo y debatiendo en tu cabeza cómo esta información se relaciona, cómo podés aplicarla y en general cómo usarla para este propósito que el profe quiere. Y por último, en general, prioriza prestar atención y solamente copiar lo más relevante. Este es un esfuerzo activo que tenés que hacer para entender el tema al mismo tiempo que lo escuchás. Porque primero te va a hacer que ahorres mucho tiempo de copiar cosas que no sirven o cosas que son relleno o que simplemente te confunden más de lo que te ayudan o ya habías entendido, por ejemplo, para hacer apuntes más cortos, más fáciles de leer y que además el vos hacer este esfuerzo consciente por separar lo importante de lo que no, de lo que sobra, así que prestes más atención y tengas que estar atento para decir: esto es una aclaración que no me sirve, esto sí me sirve, esto más o menos, esto lo dejo, esto lo saco, esto lo pongo con otro color. Y así para prestar atención, tener mejores apuntes, más concisos y que el profe te conozca todo al mismo tiempo. Tercero, prepara tu plan de escape. Cuando no estás haciendo esta segunda opción de prestar atención de manera activa y consciente, cuando estás perdiendo el tiempo por culpa del profe o cualquier situación externa que no te permita aprovechar la clase, pero ya estás en la universidad, bueno, aprovechala para eso, tener tiempo muerto activo y adelantar cualquier materia o hacer cualquier pendiente que tenías. Pero ¿qué pasa? Muchas veces me pasó de decir: quiero estudiar física, quiero hacer estos ejercicios, pero me olvidé la calculadora o me olvidé el cuaderno de física y en general no tenía pensado qué iba a hacer en estos tiempos muertos, entonces era menos probable que yo me ponga a hacerlo. Por eso te invito a que primero penses ya, tipo, hoy, qué vas a hacer la próxima clase que vos pienses que vas a perder tiempo. Quizá mañana tenés una clase que sabes que el profe siempre llega tarde, o que explica mal, o que explica una hora y después está media hora, no sé, perdiendo el tiempo o explicando lo que ya explicó, y ahí puedes aprovechar. Bueno, pensá cuándo y pensá qué vas a hacer, qué materia, qué ejercicios, qué unidad, y separa eso lo que necesites. Separa los útiles que necesites, los cuadernos que necesites, y si necesitas calculadora, llévala. Así no te pasa esto, y al ya haber identificado qué cosa querés adelantar, es mucho más probable que lo termines haciendo y no lo procrastines. Y por último, aprovecha todos mis sistemas y recursos para poder implementar todo esto más fácil. Mándame la palabra KIT por Instagram, que está en la descripción, y te mando todas estas cosas que te van a ayudar a implementar esto y mucho más para que le saques mucho mejor partido a toda esta información. Entonces, con todo esto, para terminar, no te olvides de disfrutar del proceso.